Si quieres hablamos de la psicología criminal, que es un tema que a ti te interesa mucho. Ya sabes. eh, y si quieres podemos empezar con la explicación de cómo diferenciamos un psicópata de un sociópata. Bueno, estudiando todo lo que son pues, las conductas criminales y demás, tienes razón, ¿eh? Es un mundo que a mí me apasiona y me vuelve loca. Es algo que en estas materias yo creo que siempre, siempre en la vida, ¿eh? A lo largo de la vida, mi abuelo decía, aprendemos tarde y morimos pronto, ¿no? Y yo le decía, no, no, pero mientras aprendamos es lo importante, ¿no? Pues estas materias siempre te van saliendo y siempre se ha ido desarrollando también, ¿no? Dentro de lo que es la criminología propiamente, el estudio de las conductas, ¿no? O sea, hay muchos estudios que denotan y muchos autores que no voy a nombrar porque harían las mil, ¿no? Hablan primero pues de la facha, o sea, de la forma de la cara, ¿no? Para poder estudiar el estudio de conductas que se hacen a través de criminales, ¿no? O sea, los criminales tienden a tener una serie de rasgos físicos incluidos, Lombroso ¿no? es un autor. Correcto, entre otros. Entonces, hay estudios que se han generado a través de eso también. Después empieza ya la materia de cómo mentir, ¿no? La gente que conduce a la PNL, a la programación neurolingüística, ¿no? Polykman también es uno de los que estudiaban el tema de cómo se miente y demás. Y te dicen, ¿no? Por la forma de cómo hace microexpresiones el cuerpo y tal. Derivado de ello, poco a poco se empezó a estudiar la ciencia ya de la neurociencia, ¿no? El funcionamiento propiamente del cerebro de un criminal que ya empezó en el siglo pasado y en el otro, ¿no? Y entonces a través de ello pues se cogían estudios varios en los cuales decían, bueno, es que esta persona no ha sentido nada a la hora de producir pues, un homicidio, un asesinato, bueno, una serie de conductas delictivas, ¿no? En las cuales la persona entendía que lo había hecho bien, ¿no? Y más allá de los estudios ya propiamente de la conducta de la propia persona, cómo reaccionaba, cómo hacía tal, no sé qué, empezaron a hablar del tema del cerebro y la neurociencia de cómo funciona esto, ¿no? Las diferencias claras entre psicópata y sociópata es la clara frase de un psicópata nace y un sociópata se hace, ¿no? Entonces, la diferencia propiamente, ¿no? Porque nosotros ahora ya empezamos a ampliar los conceptos, ¿no? De, pues eso, psicópata, sociópata, empieza a haber el término narcisista que antes, anteriormente, en tiempos pasados no se estudiaba, empieza a desarrollarse ahora, pues propiamente desde hace prácticamente pues, 15 años hacia ahora, ¿no? A través de los estudios que se hacen en conductas psicosociales, o sea, conductas de relaciones que se tienen pues, con este tipo de personas dentro de la sociedad, ¿no? El psicópata propiamente es una persona que nace pues para mi entender con una disfunción, yo le llamo disfunción porque es una falta de, ¿no? Es una disfunción de amígdala paritaria, que es esta que entiende sobre la empatía, ¿no? Es bueno, pues la amígdala está propiamente en la cabeza y entonces es la que tiende a que si tú te caes al suelo, pues yo te pregunte pues si estás bien, porque me pongo en la tesitura, ¿no? De entender que te has podido hacer daño o lo que sea. Estas personas carecen totalmente de esto, carecen totalmente de sentir más allá de funciones de terceros, de ponerse en posiciones de otros. Por supuesto, ellos viven como, bueno, pues como un mundo muy material, ¿no? Un mundo donde ellos intentan estar ubicados, pero no, nada les cuadra, ¿no? Más bien un sociópata propiamente es una persona que a lo largo de su vida, yo le llamo adolescentes no resueltos, pero tiene un porqué, tiene una explicación, ¿no? Es a lo largo de su vida ha sufrido una serie de factores externos, ¿no? Los cuales le han generado pues que esa función que sí que tenían, o sea, ese término de cerebro que sí que les funcionaba bien, a lo largo de la vida, en determinadas experiencias, situaciones o tratamientos, ¿no? Porque al final nuestra, o sea, nuestra vida va asociada también a la educación que hemos tenido y que engloba un periodo de tiempo en los cuales en la fase de crecimiento pues absorbemos todo, por eso se dice los niños son esponjas, por supuesto, es que los niños sienten en un periodo de tiempo en el cual se desarrolla sobre todo su cerebro, ¿no? Pues diferentes tipos de estilos, por ejemplo, de apego, ¿no? O de estilos que te lleven, de estilos de apego siempre a funciones de poder vivir situaciones en las cuales, para dar una respuesta a esa situación que tú has vivido,
Y no sé, si quieres te pongo ejemplos, pero a ver, yo qué sé, si tienes 8 años y el novio de mamá pues te viola cada noche, pues es probable que tengas una disfunción, ¿no? En, bueno, pues en normalizar conductas que no son normales, que después a lo largo de la vida te comportarán que pues sea muy factible que tú pues te asocies al consumo de drogas o a intentar ocultar eso, ¿no? Pero inconscientemente a paliar ese daño, porque no deja de ser un dolor, ¿no? En el cual, pues, bueno, a lo largo de la fase de crecimiento, entre los 13, que empieza la aparición de la sana crítica, ¿no? Que se dice que es cuando una persona ya empieza a desarrollar su propia autoestima, autocrítica, en fin, una serie de factores que le hacen ser adulto. Yo les llamo adolescentes no resueltos porque cuando hay una base en la cual ha habido pues una disfunción en situaciones puntuales o una disonancia cognitiva, bueno, porque aquí entran varios temas, ¿no? Una indefensión aprendida, una serie de factores en los cuales tú has tenido situaciones que te han afectado y que no has sabido resolver porque bien o no tenías los medios necesarios en ese momento, no sabías cómo hacerlo o no había un apoyo, ¿no? Sobre todo cuando hay pues eso, estilos de apego familiares pues que son evitativos o que son poco salubres, que no son propiamente ni afectivos ni estables, sino que son más bien disfuncionales. Pues, ¿qué sucede? Que esta persona viene a tender pues, a normalizar conductas que no son normales, ¿no? A no distinguir, ¿no? En esta disonancia cognitiva la realidad de propiamente el valor que tenía que haber dado y no se desarrollan, y por eso yo les llamo adolescentes no resueltos, porque no llegan a desarrollar el resultado o la fase de aceptación final de un duelo que se tenía que haber tratado, que no se ha tratado en tiempo y por tanto generan a tener conductas que son pues ya no solo autodestructivas, sino que tienden a culpabilizar, ¿no? Porque ¿cuántos adolescentes hay enfadados con el mundo? Muchísimos, pero ¿cuántos hay de 50 años enfadados con el mundo? Pues muchísimos. Pues esos son los no resueltos, ¿no? A culpabilizar al exterior o al resto de personas de lo que a ellos les pasa. En vez de ser dueños de sus propias riendas de su vida, lo que hacen es tender a generar un perjuicio, un daño, para poder, digamos, pues salir hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los psicópatas propiamente actúan sin ningún tipo de sensación de nada, o sea, no distinguen el bien del mal, no saben lo que, o sea, quiero decir, tienen una facilidad para hacer, deshacer, romper sin ningún tipo de conciencia ni nada, mientras que los sociópatas sí que tienden a revestirse, ¿no? De esa falta de autenticidad, de esa falta, quiero decir, a un psicópata le da igual decir que ha matado a 20 perros, porque no lo ve como nada que sea nada fuera de lo normal, mientras un sociópata se reviste para hacer una integración dentro de la sociedad, de decir que es amante de los perros, ¿no? Pues mientras a lo mejor los apedrea, ¿no? Porque al final es como una historia que te narra o que te cuenta para poderse integrar dentro de lo que sería lo normal, mientras que parte de una base que sabe que eso no va a llegar nunca, ¿no? Entonces, ambos tienen coincidencias de tendencias conductuales, pues a lo mejor te encuentras con el típico psicópata que tiene los aires de grandeza, que te decía, pues eso, de manifestar abiertamente y que le encanta, pues esto, matar perros o robar a gente, ¿no? Que lo ve como algo positivo, o robar a Hacienda, son los típicos de, pues yo no he pagado nada y encima me he ahorrado porque lo he facturado todo en negro. Pues ese es el típico que dices, se lo cree que lo está haciendo bien, mientras el otro que te da charlas morales, ¿no? De no, es que yo ayudo a los indigentes, tal, no sé qué, y seguramente por las noches, pues alguien le pide algo y le pega una patada, ¿no? Entonces, tienen algunos factores que son parecidos, mientras que unos se puedan comparar con gente que, pues eso, falta de autenticidad, gente que intenta saber estar, son gente muy educada, gente que sabes que podrán estar en el lugar, pero después se frustran o a lo mejor son las típicas personas que en común también comparten hablar mal de otra gente o tener envidia de otra gente o te dicen que la gente les ha dicho de ti. Quiero decir, comparten estos sesgos que son muy característicos, ¿no? en la autodestrucción y que se les ve venir de lejos porque además son, quiero decir, con cada palabra pagan, ¿no? Y además con cada tono de palabra pues suelen pagar. Entonces, se habla mucho de los psicópatas integrados, que son aquellas personas que viven en la sociedad y que ostentan
ostentan normalmente altos cargos. Pues ¿por qué? Porque para estar dentro de un sistema como el que estamos, desde luego hay que sentir bien poco, ¿no? A la hora de hacer determinadas funciones en determinados ámbitos. Y entonces, bueno, pues estos viven integrados bastante pues, en lo que es la sociedad y se caracterizan por eso, ¿no? Pues por la falta de empatía, por la falta de autoconocimiento que tienen de sí mismos, por la necesidad de aprobación de externos. Después están los psicópatas que son más tipo em, que no tienen esta grandiosidad, sino que son más tipo victimistas, ¿no? Y que de hecho ahora hay una serie muy reconocida en Netflix que se llama Mi reno de peluche, que habla de este tipo de psicopatía, ¿no? Que es el que a través de la victimización del agresor entramos en el cuadro de Hertz, ¿no? En el cual hay una víctima, un agresor y un defensor, ¿no? ¿Cómo se llama? Una persona un cuidador, ¿no? Entonces es muy fácil ir cambiando en la posición del triángulo, perdón, eh, entrando a hablar con estas personas, lo que es una realidad o ya entablar algo, ¿no? Si es hablar está bien, pero como entres más al fondo estás perdido, ¿no? Pero lo bueno no, o sea, lo malo que tienen estas personas es que al final, claro, cuando una persona hace responsable todo lo que le sucede afuera, pues si tú estás cerca, algún día tú serás responsable, ¿no? De esto. Entonces, es preferible, si eres una persona empática, evitar el tema de tratar como quieres que te traten, porque al final no a todo el mundo se le puede tratar igual y al final si eres una persona empática y tal, pues eres carne de cañón para este tipo de personas que sin duda pues tendrás una manipulación, ¿no? Porque ellos al final parten de una base muy pequeña, creciéndose mucho, pero al final, si no hay aprobación externa, si no hay input externo, si no hay manipulación, si tú no lo subes, pues no hay sentido. O sea, ¿sabes? Tú no tienes, ¿cómo se decía en catalán? En castellano, perdona. Si yo no tengo miedo, tú no tienes poder, ¿no? Entonces, claro, es que es complicado. Pero sí, De son hecho, sesgos fascinantes. los psicópatas integrados Me encantan. no delinquen y puede que nunca lleguen a delinquir. Son, por ejemplo, el compañero trepa, el jefe explotador, el novio manipulador. Es Correcto. un mundo asombroso, la verdad. Correcto, y es más, o sea, sí que producen conductas que son de sanción. Quiero decir, un psicópata y un sociópata siempre saltarán un semáforo. Otra cosa es que cuando los pillen, le dé la vuelta suficiente para que no pase nada. Un psicópata y un sociópata nunca te tocarán la cara, pero te harán violencia psicológica. Un psicópata y un sociópata podrán burlar derechos porque los conocen lo suficientemente bien como para saber que no les van a pillar. Y es la típica frase de psicópata y sociópata los que te dicen, no, yo pegarte no te voy a pegar nunca, porque ya sé que va a venir la policía. Son los peores.